Hola, somos Tangente y estamos de vuelta con un programa más para hablar de varias cosas. Hoy tenemos una diversidad de temas, pero el tema principal va a ser el fraude en la USAC. Queremos hacer un pequeño recordatorio, unas pequeñas pinceladas de ese tema que ocupó los ciclos noticiosos hace ya un par de años, o año y medio más o menos, decíamos, pero que creo que con el tiempo se fue, no sé si olvidando, normalizando o perdiendo, porque pues surgieron muchos temas en el camino que fueron pues quitándole la relevancia, pero que hoy es relevante nuevamente, dado el caso USAC, ¿verdad? Como le ha denominado el Ministerio Público, a ese caso de persecución política en contra de un número pues interesante de personas, importante de personas que hoy recuperaron su libertad, afortunadamente, pero siguen ligados a procesos. Así que vamos a hablar un poco de eso también, y para eso ya está con nosotros Yaneli Vázquez. ¿Cómo estás, Yaneli? Bien, gracias. Qué bueno, bienvenida a Tangente nuevamente. Y Jeffrey O'Kelly, ¿cómo estás, Jeffrey? Bien, Luis Miguel, mucho gusto. Hola, Vos sos siempre a quien desde que teníamos, fíjese que Sí, llamábamos para hablar de la USAC, así recuerdo. que hoy no decepcionás nuevamente hablando de la USAC, pero sabemos que es tu alma mater y que además seguís de cerca esos temas, así que gracias por estar acá. Y a Nelly también, que le diste amplia cobertura a este tema y a otros temas que están ahorita. Antes de arrancar, les quiero recomendar mucha que nuestro patrocinador San Miguel, que lo pueden ver ahí en la mesa, ahí Carlos va a abrir, ahí está, nuestro patrocinador San Miguel tiene un 50% de descuento en talleres de melamina, ¿verdad? Que es para aprender a hacer muebles, básicamente, de melamina, así como, creo que esto es melamina lo que está acá. Es muy interesante por si quieren salir un poco de los relajos políticos o del periodismo así de calle duro, pues ir a aprender a hacer algo diferente, que lo único, sí, Gran plan. un gran plan, ajá, para poder hacer muebles de melamina. Solo tienen que ir a la tienda de San Miguel, ubicada en zona 9, o llamar al PBX 2268-0808, en donde ahí pueden reservar su espacio, y si son oyentes de Tangente tienen un 50% de descuento. Nos han contado que los talleres han sido muy exitosos, caminan muy bien, así que invitadísimos todos y todas a poder tomar su taller de armado de muebles de melamina. Pero bueno, arranquemos. Hablemos un poco de la USAC. Yo quisiera refrescar un poco mi memoria y de la de las personas que nos ven y nos escuchan, que nos pudieran, tal vez entre los dos ahí, vamos armándolo, una cronología de más o menos qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué hubo un fraude en la USAC? Porque eso sí está clarísimo, que hubo un fraude en la USAC, ¿verdad? Y que el actual rector le dicen usurpador, ¿verdad? Pero bueno, al final es una persona que está ocupando el cargo y que lo tomó casi que por la fuerza, y vamos a hablar por qué, ¿verdad? Pero no sé qué quiere arrancar ahí para cómo los inicios de esto que llamamos fraude de la USAC. No sé, Jeffrey, si querés vos. Ok, sí, no, ahora que está de moda hablar de fraudes, ¿verdad? Un verdadero fraude. Sí, ese sí fue un verdadero fraude. Tenés unos resultados, los alterás para cambiar el resultado final, y eso sí fue lo que sucedió en la USAC. En el año 2022, el año pasado, por ahí de abril, fueron las elecciones para los cuerpos electorales. Recordemos que la elección a rector en la USAC es a través de cuerpos electorales, y que se compone a través de 34 cuerpos electorales con 5 electores cada uno. Todas las unidades académicas y el gobierno tripartito, egresados, profesores y estudiantes conforman cada uno de esos cuerpos electorales. ¿Qué sucedió? Para ir al grano, de los 34 cuerpos electorales, el Consejo Superior Universitario, de forma arbitraria, decidió anular 8 cuerpos electorales que no eran electores de Walter Mazariegos. Eran electores de Jordán Rojas en SOS USAC y del arquitecto Carlos Valladares en el movimiento Avante. Esto hizo que se redujera el quórum de esos electores, y encima de todo, los que habían resultado electos por parte del candidato Luis Suárez, que luego terminó siendo vicepresidenciable de Vamos, varios de ellos también no los dejaron ingresar. Incluso en el evento final, que fue en el Parque de la Industria, si lo recordamos bien, porque el MUSAC estaba tomado, habían agentes de seguridad privada. Me acuerdo, que tenían muy mala pinta. Y otra seguridad clandestina que impidieron el ingreso de varios electores que sí habían ganado legítimamente, y llevaron a cabo la elección únicamente con 55 electores. 60 fueron. 55 tenía Walter Mazariegos y 5 lo prestó Luis Suárez. Esto después, que no es importante olvidarlo, de un amparo provisional que le dio la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que por cierto ahorita acaba de cambiar la Sala Quinta.
y todavía falta la sentencia final de ese amparo. Habrá que ver cómo se desenvuelve eso. Que obligó al Consejo Superior Universitario a realizar la elección con ese número reducido de electores, que terminó eligiendo de forma unánime a Walter Mazariegos. Claro. Yaneli, dentro de tu cobertura, ¿qué detalles le quisieras aportar a este contexto que nos da Jeffrey de lo que pasó en aquel momento? Pues yo creo que lo más importante es de una aclarar que el fraude no inició cabal el mero día de la elección, como explicaba Jeffrey, sino que comenzó desde que no permitieron la inscripción de los cuerpos electorales que coincidentemente eran de planillas opositoras. Y es bien curioso porque desde aquel entonces, y Jeffrey era una de las personas que lo decía, la elección de la USAC era como una previa de lo que íbamos a vivir en las meras elecciones generales. Y vemos ahí una primera similitud que, si bien no es que hayan obstruido la participación de Jordán Rodas o del arquitecto Valladares, pues sí obstruyeron la participación de las planillas, que al final sí son determinantes para votar por ellos. Porque, o sea, no es secreto quiénes van a votar realmente por quiénes, porque claro, hay dentro una inclinación. Quienes realmente participan de manera directa en la elección son los 14 colegios y las 10 facultades reconocidas como tal en la universidad. Entonces, cada uno de estas instituciones elige de manera interna a sus 5 representantes. En el caso de las facultades, pues eligen a 5 estudiantes y 5 representantes de profesores titulares. Pero la cosa es que ahí cada candidato oficial, digámoslo así, a rector tiene su planilla. Entonces todos votan y al final escogen una sola planilla. Entonces ya se sabe que si la planilla que escogen es la que es de la misma organización de A candidato, pues es muy probable que el mero día de la elección vaya a votar por ese candidato. Pero ahí también resalta como la importancia de lo que mencionabas, de que el mero día de la elección no solo entraron los electores de Walter Mazariegos, que obviamente le dieron su voto a él, sino que también entraron los de Luis Suárez, que él días antes de que se llevara a cabo la elección renunció, le dio el espacio. Entonces como que ya quedaba en duda por quiénes iban a votar esas personas, pero al final vimos que esos votos pues también fueron para Walter Mazariegos. Y es que algo también importante es que cuando quedaron fuera, cuando ya no permitieron la inscripción de estos cuerpos electorales, Walter Mazariegos solo necesitaba 68 votos para ser rector. Y al final obtuvo 72, incluyendo el voto del rector en funciones, que en aquel entonces era Pablo Oliva. Y sí, también el mero día fue, o sea, no solo fue ese fraude de dejar afuera a los electores, sino el mero día de la elección, las intimidaciones, como por qué estaba ese cuerpo desconocido de seguridad privada, que ni siquiera estaba inscrito, creo yo, en la dirección, no sé muy bien el nombre, pero no estaba inscrito en el Ministerio de Gobernación. O sea, nadie sabía quiénes eran. ¿Quién los pagó? Y por qué la PNC también los dejó actuar tan libremente. Entonces, todas esas cosas son características que creo que después, ahorita ya en el contexto 2023 de las elecciones, lo volvimos a ver, ¿verdad? Incluyendo estas agresiones, estas intimidaciones a los candidatos. Jeffrey, ¿cuál fue la excusa que dio, digamos, el actual rector, el grupo que lo apoyaba para dejar fuera a estos cuerpos electorales? Digamos, ¿de qué se agarraron para poder llevar a cabo el plan? Fueron casos distintos en cada uno de ellos, pero en resumen es un retardo malicioso e interponer recursos de impugnaciones, apelaciones y demás, que hizo que se retardara el hecho de que se oficializaran los resultados por cada uno de esos cuerpos colegiados que realizaron sus elecciones, como decía Yaneli. En algunos casos, pues, impugnaron por cualquier cuestión absurda. Y eso fue lo que hizo de que no llegara al Consejo Superior Universitario, al secretario de la USAC, el señor Luis Cordón, y él nunca los pasó al Consejo Superior Universitario, aduciendo de que habían impugnaciones pendientes y que por haber impugnaciones pendientes no podía quedar en firme la elección. Entonces, en ese ínterin, viene la gente de Walter Mazariegos, interpone una acción de amparo para que se lleve a cabo la elección, y la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, con 2 votos a 1, le otorga el amparo provisional para que se lleve a cabo en las siguientes 48 horas. Aquí hay una figura clave, que es Jordán Rodas, ¿verdad? Que fue luego, un año y meses después, noticia también por haber sido, digamos,
la figura alrededor de la cual logran evitar que el MLP participe en la elección presidencial, ¿verdad? Con la polémica del finiquito, ¿verdad? Que sí tenía y después meten digamos, esos reparos y ya no tiene finiquito, bueno, y demás. Digamos que no ese es el tema ahorita, pero había un interés especial por evitar que Jordán Rodas pudiera ganar. Digamos, había un miedo, creo yo, particular de que la figura de él, que venía de ser PDH, ¿verdad? Procurador de los Derechos Humanos, era popular en el país, además con una clara posición anti el régimen, digamos, que se ha instalado y que lo vemos hoy actuando en contra de las elecciones. ¿Mucho de esto se hizo para evitar que Jordán Rodas llegara o no fue esa solo la motivación, digamos? Hay varias motivaciones, pero ¿crees que hay algo de eso ahí? Yo consideraría que sí, pero no es meramente por el hecho de la figura de Jordán Rodas, sino que al final sí tenía solo su planilla, que era Sosusac, creo que ganó 9 cuerpos electorales. Hablando o sea, antes de que descalificaran a estos cuerpos electorales que mencionábamos, tenía 9. Y si, digamos, dependiendo de las negociaciones políticas y todo, de repente y sí, estas otras planillas que no eran ligadas a Walter Mazariegos, quizá pudieron haber negociado para también darle sus votos. Entonces sí había como que una amenaza, si lo querés ver así, a que el candidato pues, oficialista Walter Mazariegos pues sí pudiera perder ante esta candidatura que sí tenía bastante apoyo. Y algo, antes que se me olvide, cabal, es bien curioso que le hayan impedido la inscripción a estos cuerpos electorales, dizque por, no sé, por detalles meramente de requisitos o no sé, pero también me recuerdo que algo que se hablaba mucho es que Walter Mazariegos, para empezar, no tenía los requisitos que se necesitaban para ser candidato a rector. No recuerdo exactamente el número de años, pero uno de 5. 5 se requiere. Él 5 que como necesitaba docente. 5 como docente. Del Y ejercicio él de la solo docencia. 3. Esa es la clave, el ejercicio de la docencia, porque él supuestamente lo respaldaba una constancia que le daban en la Facultad de Humanidades de que él había sido docente como por casi 20 años o 16, algo así. Pero una cosa es tener ese título de docencia y otra es ejercerlo, que ejercerlo es lo que pide la ley orgánica de la universidad. O sea, y él no lo cumplía. Ahí uno de los requisitos que él no cumplía. Ajá. Había más, decías. Sí, había otros que no muy recuerdo, pero ese era el principal. Y se peleó por la vía legal, pero de todos modos a él le permitieron pues su participación, ¿verdad? Y aquí me surge una duda. ¿Quién es Walter Mazariegos? ¿Cómo llega a esa posición tan importante y qué relación tiene o no tiene con el gobierno? Qué buena pregunta. Mira, Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos han existido distintas estructuras que se traducen a cacicazgos locales en la política nacional. Walter Mazariegos, cacique de la Facultad de Humanidades, que él llega a la Facultad de Humanidades como profesor, que justo lo que decía Yaneli, apenas ejerce 3 años de docencia, luego pasa a ser secretario académico de la Facultad de Humanidades. Luego, en el año 2006, asesinan al que en ese entonces era decano de la Facultad de Humanidades. Es brutalmente asesinado. ¿Que fue un caso de delincuencia común o...? Nunca hubo una respuesta por parte del Ministerio Público o de las autoridades competentes, quedó impune el crimen del decano en ese momento. Y asume Walter Mazariegos como decano de la Facultad de Humanidades. Desde ese momento hasta antes de ser rector, nunca dejó de ser decano. Entonces, traducido a la política nacional, Walter Mazariegos era un cacique de la Facultad de Humanidades. ¿Qué sucedió? Yo creo que a pesar de que Walter Mazariegos, su nicho era la Facultad de Humanidades, él nunca tuvo la popularidad en todas las estructuras de la universidad, de las distintas facultades. Respuesta a eso fue el resultado, que él no obtuvo la mayoría para ganar la elección a rector. Y fue más lo que mencionabas anteriormente. Yo creo que fue el miedo de las estructuras de la universidad a alguien nuevo. En este caso pudo haber sido Jordán Rodas, que él fue el segundo lugar, de hecho. Fue un primer mensaje, un primer aviso que envió la población a lo que pasó en junio de este año, ¿verdad? O sea, alguien que ni aparecía en las encuestas, Jordán Rodas, se inscribió de último y demás cuestiones que nunca se le vio como favorito. Y de hecho me incluyo, yo nunca lo incluí como favorito. Y que no tenía una trayectoria dentro de la política universitaria. Cero, más allá de un par de procesos que estuvo en el CUNOC, en Xela. Entonces, fue un primer mensaje. Y ahora vamos a su relación con el partido oficial. Y pues no hay cómo probarlo, pero sí hay varios matices que nos indican de que era el candidato oficial. Y prueba de ello también que al final Luis Suárez era contendiente en la elección a rector,
pero le entrega a sus electores, 2 días antes renuncia a la candidatura y les dice, son libres de elegir a quien quieran, y sus electores, 12 de ellos resultan eligiendo a Walter Mazariegos, termina después siendo vicepresidenciable de Vamos, ¿verdad? Fue como a lo mejor fue como un premio ahí a quien en ese momento le dio los electores que Walter Mazariegos necesitaba. Claro. Ahora, creo que es importante recordar a nuestra audiencia por qué la USAC es pieza clave en el proceso de cooptación del Estado, ¿verdad? Porque yo creo que prácticamente todo lo que estamos viendo en este punto está relacionado, ¿verdad? Sí. De una u otra forma. Sí. O sea, la USAC, lo que pasó en la USAC no se puede entender en el vacío. No es solo un tema de política universitaria, no es solo un tema de la única universidad pública del país y de los fondos que ahí se puedan manejar, que digamos hay un tema ahí también de corrupción interna que se conoce, sino que también tiene que ver con la política nacional. Yanely, y te dejo esa responsabilidad. Bueno, pues sí, o sea, la universidad también tiene mucha incidencia en procesos de elección, por ejemplo, comisiones de postulación, y también forma parte de distintas juntas directivas de entidades estatales. Pero aparte de eso, creo que algo que hemos visto a raíz de todas estas mafias que han capturado a la universidad es que, y lo mencionaba hace unos días, que a veces para optar a ciertos cargos públicos tú necesitas igual haber sido docente durante tantos años. Tener como ese respaldo. Entonces muchísimas veces ese termina siendo un favor que se devuelve. O sea, le dan plazas de docencia a ciertas personas que posteriormente vemos que quieren optar a una magistratura, a fiscal, la fiscal general también. Y el del juez Víctor Cruz, sí, ¿verdad? Que también tiene una reciente contratación como catedrático de este año. Sí, nos sorprendería que ya en unos años pues quiera optar a uno de estos cargos que al final terminan siendo importantísimos, ¿verdad? Para resolver los dilemas más grandes que tiene este país y para igual devolverle supuestamente el orden constitucional a todos estos problemas. Prácticamente la USAC se convirtió en el epicentro del tráfico de favores en ciertos espacios o para colocar personas en puestos claves, ¿verdad? Y eso le ha hecho un gran daño, creo yo, a la actividad académica de la universidad y también a, digamos, cierta pureza que debe tener la academia y los académicos y la gente que quiere aportar al país, ¿verdad? Porque lo que hemos visto es que ha contaminado casi que todas las esferas de la universidad. Hay unas pugnas internas terribles y tal vez contarnos un poco cómo se vive la vida de la política universitaria para entenderlo bien. Mira, yo creo que el mal tiene nombre y apellido y es comisiones de postulación. La universidad tiene 2 tipos de representaciones. Una es por postulación, que son las comisiones, y la otra son las representaciones técnicas, que yo creo que está bien que debe tener, que la academia debiese aportar. Claro. Cuando viene la ley de comisiones de postulación, yo creo que el interés a lo mejor era genuino de tecnificar la política, pero pasó al revés, se politizó la academia. Entonces, esas comisiones de postulación son las que le han hecho tanto daño a la universidad. Y nos tiene en este momento que estamos viviendo. Fiscal General, Cortes y Salas de Apelaciones, Contraloría General de Cuentas, por mencionar unas de las más importantes, ¿verdad? Entonces, esto hace que en la universidad y en la política gremial, que no hay que olvidar que va muy de la mano, la universidad y la política gremial, específicamente el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Colegio de Economistas y también el de Contadores Públicos, el Colegio de Ingenieros, nada más y nada menos, que también tiene representación en el RIC y en otras instituciones, incluso en el Ministerio de Comunicaciones, tiene representación en COVIAL y otras instituciones, hace que vayan caminando muy estrechamente las elecciones en la Universidad de San Carlos y las elecciones gremiales en los distintos colegios. Entonces yo creo que eso es lo que le ha hecho muchísimo daño y nos tiene a una universidad que es el reflejo de lo que tenemos hoy en día, graduando, que más allá de ser una institución que forme profesionales, yo creo que es una imprenta de títulos ya nada más la Universidad de San Carlos. ¿Crees que se ha devaluado tanto el título de la USAC que hace algunos años era uno de los títulos más prestigiosos del país y hoy? Sin duda, ahora ves que se gradúa cualquier persona. Bueno, en cuenta Miguel Martínez, ¿verdad? Y con muchas anomalías. Que eso es también parte del tema, ¿verdad? Que también los títulos tienen un valor, ¿verdad? Y el tener gente en puestos claves que pueda facilitar esto, pues le sirve al sistema en cierta forma, ¿verdad? Que se alimenta de eso. Digamos, al final, lo que estamos tratando de desgranar aquí es ese complejo proceso de cooptación del Estado que ha tomado completamente, no solo la universidad, ¿verdad? Pero ya vos decías hasta dónde se extiende esto, ¿verdad? Los colegios profesionales, universidades privadas también, porque hay que decirlo, ¿verdad? No es solo la USAC.
hay universidades privadas que sabemos que han sido creadas con el único fin de tener una facultad de Derecho y poder participar en comisiones de postulación, ¿verdad? Entonces vemos ese proceso de cooptación en todos lados y que ha contaminado la academia de una forma terrible y que tiene un impacto en la vida profesional, ¿verdad? En la vida laboral del país, porque qué calidad de profesionales tenemos en las distintas áreas si sabemos que se hacen estas cosas dentro de las universidades, ¿verdad? Pues no sé, digamos aquí el tema es, hablemos ahora un poco del caso USAC, ¿verdad? Que es como la consecuencia de todo esto, ¿verdad? Sabemos que después del fraude que hubo en la USAC, estamos hablando de abril-mayo de 2022, perdón. Luego de eso, un grupo de alumnos, entiendo que exalumnos, no tengo bien claro quiénes son, pero tal vez ustedes me explican un poco, toman la USAC, ¿verdad? Las instalaciones del campus central de la USAC, con el objetivo de evitar que Walter Mazariegos tomara posesión, ¿verdad? Principalmente. Esto obviamente tiene un efecto sobre las actividades diarias y académicas de todos dentro de la USAC y laborales también. Hablemos un poco de esos meses que se vivieron de la toma de la USAC y qué pasó por ahí. No sé, Yaneli. Pues sí, no te equivocas. La elección estaba prevista para el 27 de abril del año pasado, pero cabal... Todo inició con que no sabría decir tampoco si eran exclusivamente estudiantes, porque pueden que hayan sido egresados, sindicalistas, pero sí era un movimiento liderado por estudiantes que tomaron no solo el campus central, sino el MUSAC, las distintas instalaciones de la universidad, con tal de que Mazariegos, quien pues ya había ganado fraudulentamente la elección, pues no pudiera asumir considerando que la elección se llevó con tales condiciones. Entonces, luego de eso, ya el Consejo Superior Universitario aprobó que la elección se hiciera, creo que el 14 de mayo, no me recuerdo muy bien, pero en mayo, en el Parque de la Industria. Entonces, ya después de eso, inicia la toma de la USAC como la conocemos, y que se mantuvo más de un año, más de 100, no me recuerdo muy bien los días, pero más de 100 sí fueron. Y se mantuvo, y mientras eso pasaba, pues había como que una discusión interna entre estudiantes y docentes, algunos que obviamente entendían qué tanto podía afectar esa situación a la academia, el avance de algunas personas que tenían que hacer su EPS, que estaban en proceso de tesis, en fin, a toda la comunidad académica, pero dentro de este mismo dilema, pues ya surgían también grupos que reconocían que era necesario al final defender la autonomía universitaria y pronunciarse sobre esto. Y eso tuvo distintas consecuencias que en aquel entonces quizá lo más grande que vimos fue la expulsión de Camilo García, que él era representante del CSU y pues por decirle usurpador a Walter Mazariegos y cobardes a los del Consejo Superior Universitario terminaron pues expulsándolo, no solo del CSU, sino como estudiante también de su facultad. Y pues ya más tarde, que creo que eso se lo dejaría un poco más a Jeffrey, sobre cómo este movimiento pues perdió vigencia, perdió un poquito más de fuerza, pues ya vimos que finalmente se entregaron las instalaciones. Y ahí como que quedó en impasse todo, porque sí desde ese entonces ya se hablaba de denuncias, que por la depreciación de bienes culturales y todo esto, pero no había pasado nada todavía o no inmediatamente, sino que fue hasta ahorita. Y por eso es que muchos hablamos de que es un caso político, pues no solo porque vinculan a Semilla en algo que pareciera un hecho aislado, pero que sí, o sea, lo sacan justamente ahorita en esta coyuntura que estamos viendo, donde muchísimos actores no quieren dejar que el gobierno electo asuma. Lo interesante es que, digamos, en aquel entonces, cuando comienza el caso, y me imagino que también comienza a escucharse de denuncias y demás, en aquel entonces Semilla era un partido, digamos, con poca relevancia dentro de los actores de la arena política nacional, ¿verdad? Tenían su espacito, pero no se pensaba en aquel entonces lo que podía pasar hoy, que son, digamos, el ejecutivo electo de Semilla, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio Público hace un amarre ahí un poco extraño, sí, así lo pegó así como con... Que si hasta solo es un relato de hecho. Ajá, no tiene sentido. Digamos, la vicepresidenta electa aparece en una foto ahí, dicen que ella le prendió carro, no sé, era una cosa ridícula que termina con la solicitud de antejuicios, pero digamos eso... Viéndolo así de afuera casi que da risa, ¿verdad? Porque la forma como un hecho que no tenía que ver con Semilla termina resultando como uno de los casos en contra de Semilla, ¿verdad? Y contarnos un poco el movimiento este. Solo quizás antes, porque yo creo que no me gustaría dejarlo de lado, y es que primero hay que decir de que la universidad
tiene toda una historia de tomas. Desde que yo tengo memoria, no ha habido un rector que no haya sufrido una toma de la universidad o toma de rectoría. No es la primera y seguramente no va a ser la última vez que suceda una toma. Yo sí estuve en desacuerdo de cuando la toma se empezó a prolongar. ¿Por qué? Y aquí voy al punto toral del asunto. La universidad y el Consejo Superior Universitario, si ustedes revisan todos sus acuerdos durante este año que estuvo tomada la universidad, nunca reconoció la toma como tal. Porque Walter Mazariegos se veía beneficiado de la toma en las instalaciones. ¿Por qué? Porque eso impidió que hubiesen elecciones en todas las áreas de la universidad, en juntas directivas, en consejos directivos y sobre todo en el Consejo Superior Universitario. El día de hoy, en el Consejo Superior Universitario, más de la mitad de sus miembros ya se pasaron de su periodo para el cual fueron electos. Y estos miembros, la mayoría, están con Walter Mazariegos. Entonces, ¿nunca viste que haya habido alguna acción? Incluso hay un protocolo que la universidad aprobó cuando era rector Murphy Páez para prevenir ese tipo de tomas y establece mecanismos para encontrarle solución y que las puertas de la universidad sean abiertas. A Walter Mazariegos y al régimen que gobierna actualmente en la USAC nunca le interesó eso. De hecho, las instalaciones se entregaron hace ya varios meses y hasta el día de hoy la universidad sigue sin abrirse. ¿Por qué? Porque eso impide que hayan elecciones, o así dicen ellos. O sea, el Consejo Superior Universitario no sacó ninguna elección en este último año porque dicen que no hay padrón. Esa es la excusa. Lo cual es falso, lo cual es falso, porque si hay estudiantes inscritos hay padrón. Y si hay profesores titulares que las universidades reconocen, hay padrón electoral. Entonces, ellos se ven beneficiados con la de esto. Y yo creo que el caso, que vamos ahora al caso que era la pregunta inicial, sí estoy convencido de que fue un caso de la USAC. O sea, fue una venganza de Walter Mazariegos. O sea, de ahí viene, ese es el origen. ¿Ya? Pero con chicle dijeron aprovechemos y peguemos a... ¿Y crees que esa movida es más idea del Ministerio Público o también Walter Mazariegos juega, digamos, hay una como una pieza del engranaje del golpe que más allá de idea del Ministerio Público, yo creo que fue el motor que los empujó a hacerlo. No nos vamos a ir solo con el caso, solo con la USAC, porque no tiene el impacto que quieren. No tiene el impacto que ellos deseaban. Y de hecho, el ex embajador de los Estados Unidos, McFarland, puso un tuit interesante cuando salió el caso y dice que más allá de implantar miedo y demás, el objetivo del caso es tener rehenes para tener monedas de cambio. Y yo creo que eso es lo que sucedió. Y que, insisto, sí es un caso específicamente de la USAC y es una venganza de Walter Mazariegos. Porque veamos quiénes fueron los indicados. Primero, un decano. El único decano de los 10 que existen que ha estado en contra de Walter Mazariegos, que es el decano, el doctor Chang de veterinaria. Sí. El único. Y que se habla que puede ser candidato a rector como oposición a Walter Mazariegos. Le sacan el caso. Segundo, a otro miembro del CSU, que es representante el ingeniero de Weber, ¿no? No, él no es miembro del CSU. No, okay. Él creo que no estuvo dentro de los capturados. Y tercero, a Camilo García. O sea, aparte de ser venganza, se baja a 3 de sus opositores en el CSU. Ahorita en el CSU ya no queda oposición. Claro, porque ya los bajaron a todos. Los bajaron a todos. O sea, o los exiliaron o los mandaste presos. Y el caso de Eduardo Velázquez, por ejemplo, ¿por qué crees, digamos, porque esto es a nivel más especulativo, pero por qué termina él metido ahí? A ver, Guayo Velázquez, él fue decano de Económicas allá por el año 2006. Y luego fue candidato a rector. Perdió las elecciones. Que varias veces, ¿no? No, una vez. Okay. Una vez que yo recuerdo es una vez. Pierde esas elecciones, pero siempre quedó como esa espinita, porque él cuando estuvo en el Consejo Superior Universitario como decano, siempre fue como que esa piedrita en el zapato, que siempre estuvo señalando cosas, que siempre estuvo siendo oposición. Y yo creo que le agarraron un odio y quisieron tomar venganza. Quisieron tomar venganza sin duda. Yo creo que fue un caso a todas luces político primero de política de USAC y que lo pegaron a que fuera con política nacional. Que eso es lo digamos, lo interesante de esto, ¿verdad? Cómo se mezclan todos los temas. Ahora, Yanely, ¿cuál es la situación actual de la USAC? Digamos, ¿cómo están operando? Digamos, entiendo que las instalaciones se liberaron hace ya unos meses, ¿verdad? Que de hecho la foto de cuando Marcela Blanco está ahí, es la foto del día que se entregaron las instalaciones, si no estoy mal, y ella lo único que hizo fue ir a pararse ahí en la foto con su teléfono y eso fue suficiente para que el Ministerio Público la incriminara. Ahora, pero contanos un poco cómo está la cosa. Pues ahorita todavía los estudiantes y casi
casi todas las facultades y unidades académicas siguen trabajando en línea. Ya hay muchos que pues cerraron el semestre, incluyéndome, y que cerramos pensum en línea. Pero sí, como decís, ya se habían entregado las instalaciones desde hace rato. Y yo creo que, aparte, sacar este caso ahorita fue como una jugada súper pésima por parte del régimen de Walter Mazariegos, porque ya no estábamos hablando tanto del fraude. Siempre era un tema, ¿verdad?, que recordábamos y todo, pero no era algo tan latente. Y se supone que ya el próximo año los estudiantes deberían regresar a las aulas, pero yo dudo de qué tan probable sea eso. Y eso lo va a obligar a convocar elecciones. Ajá. Con esos detalles, yo no sé qué tan probable sea que sí vayan a autorizar que los estudiantes y que toda la comunidad vuelva a ir a la universidad. Y pues, ¿qué implicaciones tiene eso? Para empezar, sí se sabe que pues tenemos muchas carencias en cuanto a tecnología, que para empezar con pandemia creo que el país no estaba listo para recibir clases en línea, pero también en la universidad, hablando sinceramente, pues no teníamos un protocolo para tal situación. Y que incluso una de las propuestas de Walter Mazariegos era tecnificar la educación, que elevar la academia, y eso es algo que no se ha visto desde que él asumió. Entonces, mi preocupación sería que pues si seguimos en línea, igual la calidad académica baje, porque hay carreras que se pueden llevar así, digámoslo, y que sí hay soluciones o hay alternativas para la educación, pero hay otros que sí necesitan ir a las aulas, que necesitan ir a los laboratorios. Entonces, eso sería. ¿Y cuál es la excusa para no abrir las instalaciones y habilitarlas? Porque entiendo que ya las liberaron. Pues a veces dicen de que hay aulas que no tienen las condiciones para, y eso creo que lo mencionaron ahorita también con el caso USAC, que los baños, que no sé qué, pero también hay instalaciones que siempre han estado mal, ¿verdad? Y la otra es que lo que se ve en las fotos de las pruebas que tenía el Ministerio Público, y de hecho lo dice el informe, si no estoy mal, es que hay un deterioro porque las instalaciones estuvieron cerradas. O sea, un deterioro normal, suciedad, vegetación, digamos que creció y demás, ¿verdad? O sea, esto no es de ahorita, pero la U está cerrada y digamos, y el impacto que eso va a tener sobre la calidad educativa, porque, digamos, a ver, sabemos que hay muchos avances en cuanto a poder dar clases por Zoom y demás, lo que decías, pero no es suficiente, ¿verdad? Creo que sí necesitamos tener ese espacio de contacto en las clases, en las aulas, ¿verdad? Y que también la universidad, pues también es un espacio para hacer contactos para la vida profesional. Y todo eso se está perdiendo dentro de la USAC. Yo creo que sí, el impacto es fuerte. Y sobre todo las carreras experimentales, ¿no? O sea, bueno, sí, medicina, odontología, agronomía. Odontología. O sea, yo creo que es un daño terrible el que se le está haciendo al país. Ni siquiera a los estudiantes, ni siquiera a la USAC, es al país. Y la excusa es justo eso, la falta de remozamiento que hay en las instalaciones de la universidad. Habrá que fiscalizar eso, ¿verdad? Porque seguro ahorita la universidad va a estar gastando y gastando y gastando y gastando porque no ha tenido posibilidad Walter Mazariegos de hacerlo, de ejecutar presupuesto. Y ahorita lo han de estar haciendo. Habrá que ver si ya volvió Guatecompras a estar activo sí, para revisar qué ha estado comprando la universidad o en qué ha estado gastando los fondos, porque se supone que están remozando, entonces habrá que ver si realmente lo están haciendo o no. ¿Cuánto le queda a Walter Mazariegos en el poder, digamos, en la USAC? ¿Y qué puede pasar, digamos, qué se estará moviendo entre la política universitaria para quitarlo o ver qué pasa? Porque, digamos, yo creo que no hay duda que además del fraude, él está llevando a la educación superior, particularmente la pública, a una crisis que no hemos visto. Lo malo es que no se mide y lo malo es que no hay tampoco mucha bulla al respecto. Yo creo que hay mucho silencio alrededor de lo que pasa en la USAC, ¿verdad? Y como decís, este caso vino como a ponerle otra vez los reflectores encima y por eso hicimos este programa y por eso ahí se habla más del tema. Pero ojalá se hablara más porque ahí, digamos, yo tengo muy claro los datos de cuánta gente sale de la universidad pública en el país, pero es una cantidad, digamos, importante de profesionales que están teniendo que pues estudiar en línea, digamos, con las precariedades que sabemos que es, o se cambian de universidad y lo vimos con Criterio, hacía un reportaje hace unas semanas en donde decían se van a universidades a veces de esas de cartón, ¿verdad? Donde los gradúan rápido, solo es para hacer el trámite rápido, pero lo que se está perdiendo con eso, ¿verdad? ¿Cuánto le queda a Walter Mazariegos y qué podemos esperar? Le queda hasta el 2026, que fue para el periodo en el cual... Hasta julio de 2026. Ajá. Todavía es muchísimo. Sí. Pues, digamos... Pero, ojo, hay más de
15 recursos pendientes de Eso. resolver en las salas. Y ahorita hubo cambio de salas. Incluso hay algunos en la CC que siguen sin resolverse. Muy pocos han tenido ya sentencia definitiva. Y esos que han tenido sentencia definitiva obviamente han sido en favor de Walter Mazariegos. Pero hay muchos recursos y habrá que ver si alguna sala de las nuevas que acaban de asumir el día de ayer se anima a entrarle al tema y resolver, ¿verdad? Que eso creo que le puede dar un revés a Walter Mazariegos. Y por ahí debía seguir la estrategia de los actores que quieren realmente recuperar la universidad. Y en paralelo, pues toda esa estrategia de elecciones que tienen que venirse en cascada, ya aperturando el campus central y las instalaciones en el mes de enero. ¿Qué sería lo esperado? ¿Creen que este cambio, digamos, los cambios que vamos a ver a partir de enero, porque si bien cambia el Ejecutivo, obviamente cambia el Congreso, ya cambiaron las salas, pero también el otro año hay elección de cortes, todo eso podría tener un impacto en lo que está pasando en la universidad y debería tenerlo, ¿o Podría no? ser, es lo que se espera, Pero quién sabe. Y tal vez un poco el tema es que la presión debería estar dirigida hacia los actores institucionales que tienen que tomar decisiones, hacia las cortes, ¿verdad? Y tal vez esos actores que son oposición dentro de la USAC, que estuvieran más activos. El problema es que la criminalización que hicieron ahorita en estas semanas y que todavía está. Porque hay desmoviliza. gente, exacto. Entonces la gente se va a asustar, creo yo, ¿verdad? O genera el efecto contrario, no sé cómo lo ven. Yo creo que incluso, si bien la universidad es autónoma y la autonomía hay que defenderla siempre tiene una estrecha relación con el gobierno central. ¿Quién es el que le traslada los fondos a la universidad? El Ministerio de Finanzas. ¿Quién le aprueba los fondos a la universidad? El Congreso de la República. Entonces yo creo que con el cambio de autoridades ahorita el 14, y sobre todo el 14 de enero, no el 15, no tanto con las alcaldías, aunque ojo que la universidad también tiene representación en el CONADUR, donde están todos los alcaldes representados y consejos de desarrollo. En el Infom, ¿no? También. En el Infom también. Sí, es que ese es está el en todos problema, lados. ¿verdad? Tiene más de 90 representaciones. Con este cambio de autoridades, la universidad, y en ese caso Walter Mazariegos, va a tener que ir a pedir al ministro de Finanzas el aporte extraordinario que siempre le dan. O sea, la universidad vive más o menos con un déficit de un poco más de 500 millones, más o menos. Y va parchando ese déficit con el aporte extraordinario, porque solo con la asignación constitucional, que por cierto hay un recurso de aclaración pendiente de resolver de la CC que había modificado la forma en que se calculaba el presupuesto de la universidad, no le alcanza. O sea, la universidad, como muchas municipalidades, viven a través de los aportes extraordinarios que les da el Ministerio de Finanzas y que aprueba el Congreso de la República, que a su vez esos últimos gobiernos han utilizado como forma de chantaje y extorsión para: no te doy el aporte extraordinario si no te venís conmigo. Claro. Entonces, habrá que ver. Yo creo que puede ser un objetivo de gobierno, si bien respetando la autonomía y demás, que las instituciones se dirijan a rescatar la universidad, independientemente si es Walter Mazariegos, sea quien sea. Hay que devolverle a la universidad el espíritu que tiene que tener. Claro, eso es bien importante. Y la otra es que, digamos, como bien decís, la universidad se usa. O sea, los gobiernos la usan para ejercer presión en las diferentes instancias donde está representada la universidad. Entonces, se vuelve una herramienta importante. Pero si cambia la relación, la forma de relacionarse entre la universidad y las autoridades electas, cuando ya estén, digamos, en el poder, pues podría cambiar mucho la dinámica. La cosa es cómo sacar de ahí al usurpador, ¿verdad? Cómo sacar a Walter Mazariegos de la rectoría y cambiar un poco la dinámica de fuerzas dentro de la universidad y ojalá dejar instalado algo que digamos, a futuro cambie la universidad, porque creo que sí hay cambios radicales que hacer dentro de la universidad para poder devolverle su función, la función de educar, la función de investigar, de hacer academia, ¿verdad? Que al final creo que eso se está perdiendo muchísimo. No sé cómo lo ves. Pues sí, o sea, es lo que se esperaría. No sé si al final sí se logre sacar como tal a Walter Mazariegos, pero yo creo que bajo estas condiciones que mencionan, pues al menos sí se puede limitar un poco qué tanto margen él tiene para cometer estas ilegalidades y más que eso, para mantenerse donde está, mantener las mismas fuerzas dentro del Consejo Superior Universitario y todos estos poderes pues que le permiten seguir ahí sí que usurpando el puesto. Y eso a costa de la academia, a costa de los estudiantes, de los trabajadores. Claro que eso es importante. Y es que eso es lo otro, que, digamos, Walter Mazariegos tiene poder en función de que él pueda controlar a todo el Consejo Superior Universitario. Ajá. Pero ahí es donde hay que cambiar un poco la correlación de fuerzas. Y ya se venció más de la mitad del Consejo Superior Universitario. Hay que cambiarlos ya. La cosa es quién va a llegar a sustituir a esas personas y qué intenciones tengan. Y si
Porque también otro efecto posible de la criminalización podría ser que mucha gente se haya sentido atacada, amenazada, ofendida, que creo yo que eso provocó afuera de la universidad, pero no sé si a lo interno de la universidad se habrá provocado esto y que podamos ver eso, que eso provoque un cambio en la correlación de fuerzas adentro del Consejo Superior Universitario. No sé cómo lo ves. Bueno, yo desconozco en los últimos, más casi 2 años de la elección de rector para acá he estado alejado de la política universitaria. Desconozco cuál es la reacción a lo interno de las fuerzas que giran alrededor de la universidad, estudiantiles, docentes, decanos y demás. Pero yo creo que el caso sí llevaba esa intención. Desmovilizar, amenazar, meter miedo ante la amenaza de que en enero hay un cambio de gobierno y Walter Mazariegos se puede ver desprotegido, por así decirlo. Entonces yo creo que fue también como que una acción para resguardar los espacios, de los pocos espacios que le van a ir quedando a la gente que ha pertenecido a esta alianza que nos gobernó en los últimos años. La USAC es uno de los espacios que le quedan, entonces asegurarlo. Yo creo que esa era la intención del caso. Bueno, y con esa conclusión yo cierro este tema, pero quiero que hablemos de otras cosas. Pero antes de eso, mucha, ya es la época de convivios y quiero hacerles una recomendación importante que es Parismart. Parismart es un producto que amablemente patrocina este podcast, que sirve para evitar la goma, básicamente. O sea, lo pongo así, términos simples. Es un protector hepático, ¿verdad? Se lo toman media hora antes del primer trago y con eso ustedes al día siguiente amanecen bien. Siempre recomendamos en Tangente que sea con medida, ¿verdad? Un par de tragos, pues un par de vinos, un par de cervezas en época de convivio pasa, ¿verdad? Entonces, pues tomándose el Parismart evitan ustedes esto y siempre pues mucha agua y demás para mantenerse hidratados y evitar los molestos efectos de la goma que dice Yaneli, que ella no tiene. No tengo efecto. No tengo efectos. Pero porque no toma. Porque toma Parismart. Exacto. Pero bueno, hablemos un poco si quieren, si quieres ahí, Jeffrey, entrar un poco hechos recientes para darle una actualización a nuestra audiencia. Hablemos de la pesquisidora un ratito, Yaneli. Les está dando un seguimiento así exhaustivo a lo que ha pasado. Hay cosas chistosas, cosas interesantes, pero contanos qué nos te ha llamado la atención para poder actualizar un poco la situación. Pues sí, ahorita con el fin de año, pues ya en el Congreso comenzaron a apresurarse con distintos antejuicios. Está el del ministro de Comunicaciones, el del vicepresidente Castillo y ahorita el de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que es este último el que yo he estado cubriendo pues directamente. Y es interesante ver cómo están trabajando porque cabal designan a estos diputados que conforman la comisión, que al final están encargados de realizar un informe y recomendar si con base en las audiencias que hacen, en las evidencias, en el caso, pues sí es recomendable o no retirarle la inmunidad a pues las personas que estén sometidas a este proceso. Y cabal, pues es curioso que el mero día que es como una tómbola que lo escogen, y el que salió para presidente de la comisión fue el diputado Enrique Montano, alguien que quizá no figura tanto dentro del Congreso. Yo creo que muchos ni estaba que ahí ese día que no salió en la estaba. De hecho, sí, o sea, yo estaba grabando cuando salió Enrique Montano y muchos decían, pero si él ya ni viene. Todavía será diputado. Ajá. Y cabal, ese mismo día, después de eso, llegó como media hora después al Congreso a chambear. ¿Va? Ajá. Y desde ese entonces lo pusieron a chambear. Ajá. Pero es su curioso. Primera chamba. Ajá, su primera chamba. Está bien, pero todo el mundo tiene un propósito en esta vida y creo que el diputado Montano que cayó en el momento. Sí, así dice. Exacto. Porque nadie sabía muy bien como para qué lado se iba a tirar, pero al final sí se ha resistido como mucho a... O sea, el propósito obviamente es retirarle la inmunidad a los magistrados del TSE, pero él pues en lo que cabe creo que ha hecho un trabajo bastante prudente en la comisión y ahí sí se nota que, digamos, están él y el de URNG por un lado, que sí guardan las formas. Que son los que tratan de mantener eso de una forma coherente y sí, darle cierta lógica. Justamente, ¿verdad? Mientras que están los otros tres, que creo que son 2 de humanista y uno, no sé si siguen FCN, pero estos 3 que sí han intentado de, primero que todo, limitar el tiempo de trabajo de la comisión, que según que sería la ley en materia de antejuicios. Tienen 60 días para trabajar en todo esto del informe que te mencionaba, llevar sus audiencias, revisar documentos, realizar un informe y un análisis exhaustivo, pero vino primero que todo Douglas Rivero, que es de humanista, y él fue quien propuso que la comisión solo tuviera hasta hoy para presentar su informe.
Y estamos hablando de que entonces tuvo una semana la comisión para realizar un informe de un caso tan complejo, que para empezar ni siquiera era que estaban revisando a una sola persona, sino en principio todos los magistrados, los 5 que ahí hubo una titulares. duda al inicio porque se pensaba que tenían que hacer una comisión pesquisidora para cada uno y al final lo arman en paquete y además lo quieren pasar de forma express, que esa es la otra cosa, ¿verdad? Ajá, entonces hasta ahorita, pues que yo sepa, no sé si ahorita en lo que hemos estado hablando ya se presentó el informe, pero creería que no, pero hoy lo tienen que presentar. Y en todo caso sería de ver si mañana o el jueves lo incluyen entre la agenda del Congreso y ya pues saber qué es lo que llegaron a concluir. Pero sí, entre esas audiencias pasaron muchas cosas. Primero que todo deviene de una denuncia del ciudadano Giovanni Ferrati y la licenciada Karen Fisher, que lo que dicen es que los magistrados incurrieron en 3 delitos, creo que abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y no me recuerdo bien el tercero, pero todo por autorizar la compra del TREP. Y entre los argumentos está que, o bueno, ellos llegaron a exponer, que para empezar no llegaron el día en que fueron citados realmente, que primero la empresa contratada para el TREP, que se llama DataSys, que subcontrató a una entidad mexicana para auditar el TREP. Entonces ellos decían que esa era una función del tribunal y que se la delegó a esta empresa, ¿no? Y así otras cosas que no tienen mucho sentido. También estas 2 personas han sido de las principales que han gritado que ha habido un fraude, que han dudado como de los resultados electorales, pero también cambiaron la narrativa después y dijeron que no era fraude electoral, sino defraudación, un desfalco, de eso es lo que estaban hablando. Y así, entre otras cosas que yo noté al cubrir esto, es que el diputado otra vez, Douglas Rivero, él quería citar a uno de los sindicatos del TSE, que denunció que es un sindicato que pues sí existe, pero que nadie sabe de dónde salió el comunicado, que denunciaba que hubo como injerencia de 3 personas extranjeras el día de la elección y que llegaban al tribunal y todo. Y él quería hablar con ese sindicato, pero al final terminaron citando al que no era. Entonces no le sirvió de nada para su informe. Y así sí, entre las cosas que han sido así como curiosas, la prisa es algo que yo quiero, en lo que solo quiero hacer un poco de énfasis, porque primero está la prisa de querer entregar el informe antes, ¿verdad? Para poder todavía meterlo en las últimas sesiones. Sí, de esta semana, que son las últimas. De esta semana, que son las últimas del año, ¿verdad? Ordinarias, digamos. Y luego también que Karen Fisher, ¿verdad? Estando ahí, dice, bueno, es que esto urge hacerlo, porque hay que hacerlo antes, sí, antes del 14 de enero. Y entonces el diputado, pero ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la prisa? ¿Verdad? Sí, de hecho, Montano les preguntó de que si no había una... sí, les preguntaron que si no había una relación entre, o sea, si todo este caso del TREP no ponía en duda los resultados electorales, y tanto el Ministerio Público como los denunciantes dijeron que no se estaban refiriendo a los resultados electorales, sin embargo, pero luego pasan ese tipo de cosas. Pasan ese tipo de cosas, como que primero que ya quieren acelerarlo, ¿verdad? O sea, quieren que el informe se entregue antes. Y luego también está ahí la denunciante diciendo que hay que hacerlo antes del 14 de enero. ¿Pero por qué? Si el caso puede seguir, ¿verdad? Si el caso hay algo ahí de sustento, puede seguir. Y luego la otra es que esto gira alrededor del TREP, ¿verdad? Que sabemos que el TREP es, ¿verdad?, un sistema para resultados preliminares, ¿verdad? Entonces, aunque el TREP haya tenido fallos, aunque el TREP haya tenido dudas sobre la forma de la contratación y demás, eso no debería afectar de alguna forma los resultados. Entonces, no hay razón alguna, ni lógica, ni legal, sí política, ¿verdad?, para hacerlo antes del 14. Y ese es parte del problema. Sí, yo creo que habían 2 prisas en cuanto a las comisiones pesquisadoras, el del vicepresidente Castillo y el de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El problema es de que lo empezaron ya al 15 de noviembre por tantos factores que pasaron en estas últimas semanas y últimos meses. Porque el objetivo, sin duda, era una motivación política de impedir de que Bernardo Arévalo asuma el 14 de enero. ¿Qué pretendían? Obviamente esto es un secreto a voces, que todo el mundo lo sabía, bajarse a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, elegir nuevos magistrados que asuman y que estos nuevos magistrados anulen el proceso electoral y que se convoque unas nuevas elecciones y lo que ya sabemos. Eso es como lo que se escucha. El problema es de que el problema para ellos y para que frustra sus intenciones es el tiempo. Y yo creo que ya no les alcanza el tiempo para nada, entonces ya no se volvió ese el objetivo, sino que yo creo que andan viendo más quién se las paga. ¿Y quién se las va a pagar? Yo creo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que esas pesquisas sirven de poco y nada, porque ya sabemos de que en la comisión
hay un 3-2 y en ese 3-2 va a ganar de que se recomienda Claro. retirarle la inmunidad a estos 4 magistrados y muy seguramente, como decía Yaneli, pase mañana o pasado, que son las últimas 2 sesiones en periodo ordinario que tiene el Congreso, y se le va a quitar la inmunidad. Eso es lo que a los posiblemente vamos a magistrados ver. del Tribunal Ahora, Supremo Electoral. Ahora con Willy Castillo no les dio tiempo. claro, ajá. Ahora, esto solo tiene un efecto ante la opinión pública, solo tiene un efecto de imagen, incluso que capturaran a los magistrados, digamos que llegan al escenario extremo de que capturan a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En Pero Navidad. sí, en Navidad, ¿verdad? Pero efectos para el proceso electoral, ninguno. Entonces, lo que estamos viendo, creo yo, y me atrevo a decirlo así, son las patadas de abogado de un sistema que ya está desesperado, de un Ministerio Público que está desesperado, que lo hablamos aquí en un programa reciente. Esto ya se venía viendo, la desesperación del Ministerio Público se venía viendo, y creo que los últimos pasos que han dado, incluido el caso USAC, ¿verdad? Es una muestra de ello, ¿verdad? O sea, los argumentos del fiscal frente al juez parecían de un sketch de comedia. Sí, si lo hacen, eso era tangente de sketch, vamos a hacer ahí. O sea, no, pero era de risa, ¿verdad? Y varias cosas, ¿verdad? Porque, digamos, ¿cómo se llama el administrador de la USAC? Que es uno de los El director general de administración. Luis Pedro Ortiz. Sí, que el video aquel famoso donde le pegan y dicen mula, ¿verdad? Videazo. Que sí, y cuando lo están pasando ahí, el fiscal y su auxiliar se ríen, ¿verdad? Porque, digamos, así de absurdo es el caso. O sea, está armado alrededor de un absurdo. Y era una cartulina encima de él, ¿no? Sí, le pegó con una cartulina, sí. Pero bueno, esa es un poco pero creo que para llegar a una conclusión con esto, vemos que el tiempo se agota. ¿Y cuáles son los ánimos dentro del Congreso, Yaneli? ¿Qué has visto? Pues ahorita hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, más que todo con el presupuesto, que hay 2 opciones, ¿verdad? O pueden aprobar uno o dejarlo si no lo aprueban, se queda el que está ahorita, que obviamente no es lo que le conviene a la fuerza política dominante de ahorita, porque sí es un presupuesto bastante amplio y que al menos no restringirá qué tanto puede hacer Bernardo Arévalo. En cambio, que están proponiendo, pues sí lo limita en algunas funciones, y sería de ver pues mañana cómo queda eso, mañana y pasado. Pero sí, lo que se vive es mucha incertidumbre ahí dentro, porque, digamos, la semana pasada estaban entre que llegaban a los votos, entre que no. Por ahí también están diciendo de que ya están sobornando, que están pagando por votos. Entonces, sí creo que es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Pero algo también que sí quería decir sobre esto del caso USAC es que, si bien da mucha risa los argumentos y todo, creo que pasando los momentos chistosos que pueda haber, sí es preocupante saber que esto es al final. Nosotros sabemos que no es una investigación, pero lo presentan como tal, y es como preocupante saber que por solo presentar hechos y una hipótesis tan floja, pues ya te pueden ligar a proceso, ¿verdad? Sí. Y también eso nos pone a pensar un poco sobre qué tipo de ministerio público es el que tenemos, donde no hay rigurosidad en las investigaciones, no hay pruebas. Todo eso creo que es algo que también tenemos que ir pensando poco a poco y recapacitar sobre eso. Yo tal vez, digamos, de lo que haces, que es una llamada de atención, ¿verdad? Porque qué tipo de justicia tenemos, pero yo dándole un giro optimista. Mientras más ridículos son los argumentos, eso también. Mientras más tonto se escuche el caso, mientras más falsas sean las pruebas, mientras más débil sea el caso, primero, más se indigna la población y la opinión pública, ¿verdad? Y yo creo que parte de lo que vimos con los acusados del caso USAC fue eso precisamente, ¿verdad? Sí, levantaron tal nivel de indignación. Y ganaron tanta simpatía también que luego vimos que la propia ciudadanía recaudó los fondos para que ellos salieran de prisión. O sea, el Ministerio Público está súper debilitado, no solo en su capacidad de investigación, en su capacidad como institución, sino también en la imagen que está proyectando. En la opinión pública. Ajá. Y en cierta forma, eso termina presionando al juez. Ojo, un juez que se había prestado a las órdenes de captura. Y a encarcelar a todo el mundo. Ajá, y abrir este caso, pero también termina presionándolo a darles una medida sustitutiva. Si bien los liga a proceso, les bota 2 delitos, ¿verdad? Entonces, digamos, el contexto es muy malo, ¿verdad? El contexto es muy malo. El caso que estas personas hayan tenido que pasar, aunque sea un día en prisión, es malo. Sí. Pero dentro de todo, yo creo que es positivo ver que hayan salido, que el juez se haya visto presionado, que se sienta, digamos, ese rechazo
hacia esos casos que son a todas luces injustos. Jeffrey, no sé si querés cerrar con algo ahí para... Sí, no, bueno, primero tocar brevemente el tema del presupuesto. Independientemente si se aprueba el presupuesto que dictaminó la Comisión de Finanzas o se aprueba con enmiendas o si queda el presupuesto del año actual, Bernardo Arévalo tiene que gobernar con el presupuesto que sea y la población tiene expectativas altísimas y no va a andar viendo le aprobaron o no le aprobaron el presupuesto, sino que va a exigir respuestas. Entonces yo creo que el gobierno entrante tiene que estar preparado para eso, independientemente si se le aprueba o no el presupuesto. Y segundo, volviendo al tema del USAC para concluir, satisfactorio. Yo estuve ahí anoche, de hecho. ¿Fuiste? Sí, estuve ahí afuera. ¿Cómo estaba el ambiente ahí? La familia, creo que eso conmueve bastante. Los símbolos que nos dejó este caso, como el que un chavo se haya graduado adentro de la prisión, yo creo que hasta eso le salió al revés. Con sus compañeros como sus padrinos. La verdad, sin precedentes. Incluso ahí escuché al sindicalista que salieron como a medianoche algo cansados y dice, bueno, mañana me tengo que presentar a trabajar normal. Entonces, pues sí, no, el ánimo de Eduardo Velázquez cantando en el carro, ¿verdad? Y que se le veía siempre. Yo creo que él transmitía esa esperanza a sus compañeros, porque al principio estaban más cabizbajos y después como que les dio fuerza, ¿verdad? Sí, los símbolos que nos dejó este caso, o sea, creo que hasta en eso perdieron. García Linera decía que la política es la disputa por el sentido que le damos a los símbolos. Entonces, estos símbolos que nos dejaron hizo que políticamente perdiera el MP y perdieran quienes apoyaban este tipo de movimientos. Sí, estoy de acuerdo. Ahí les mandamos un abrazo a los acusados y qué bueno que ya están en sus casas, ¿verdad? Yo me alegro. Ojalá pudiéramos ver eso de más personas que están injustamente en prisión. Y ojo, hay que decirlo, el sistema de justicia guatemalteco ha actuado así por años, ¿verdad? Que me refiero al tema de tener a la gente injustamente en prisión. Sabemos que la mitad de todas las personas que están en las cárceles todavía esperan que sus procesos avancen, sentencia. Entonces, pues hay muchísima gente ahí que no se sabe si es culpable, ¿verdad? Guardando prisión, pero qué bueno verlos ya en sus casas y ojalá esto renueve el ánimo, ¿verdad? Y que yo creo que sí es una victoria ciudadana, ojo, con sus puntos ahí, ¿verdad? Porque están ligados a proceso, porque pasaron unos días muy malos. Y que hay otras personas que aún tienen que esclarecer su situación, ¿verdad? Que están perseguidas y criminalizadas. Son varias, eran 27 las órdenes de aprehensión. Sí. Y que no extrañaría Camilo está fuera del país, de hecho, ¿verdad? Sí, creo que sí envió un mensaje. Desconozco. Yo creo que envió un mensaje diciendo que él estaba afuera sacó un video. porque se sentía perseguido y era uno de los indicados, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está eso. Yaneli, para despedir algo. Pues nada, para estar pendientes de los próximos días. Pues sí, ahí desde Quórum vamos a estar cubriendo por lo menos lo que pasa en el Congreso. En eso voy a estar los próximos 2 días. Así que pues pueden seguir la cobertura, igual de otros medios de comunicación, que creo que es lo más importante, ¿no? Que vienen fechas de fin de año, que la gente se desconecta, pero siempre con este sistema no se sabe qué es lo que puede pasar. Entonces sí, como dijimos, la presión ciudadana al final sí tiene ciertos efectos importantes en la toma de decisiones. Así es. Bueno, yo con eso me despido. Gracias, mucha, por haber estado aquí a hablar de este tema que creo que es tan importante. Vamos a darle seguimiento. Yo creo que invitados ahí para que hablemos de esto más adelante, porque yo creo que la USAC hay que recuperarla, o sea, como una necesidad de país, ¿verdad? Recuperar la USAC es algo que por lo que tenemos que pelear todos desde estos espacios y muchos otros. Así que gracias. Y bueno, recuerden que pueden ver Tangente también en televisión. Estamos en cable ahí en el canal 40 de Claro a través de la Red TV. Muy agradecidos con la Red TV y con Radio Corporación Nacional porque nos transmiten. Y volvemos con más Tangente. A la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.